Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Y continuamos con este primer nivel de este curso para maestros de niños, confirmando los pequeños en Cristo. Y en esta hora vamos a compartir la lección número 3. En la clase anterior hablábamos acerca de las características que debe tener el equipo de trabajo para que cumpla su objetivo. Es decir, decíamos cómo debe estar formado el equipo de trabajo y cuáles son las características que debía tener, cómo se debía hacer el trabajo como tal. Pero en esta lección número 3, veamos las características que tiene que tener el líder del grupo y los hermanos que desempeñan el trabajo a la luz de la Biblia. ¿Saben, mis amados hermanos, que muchas veces los ministerios no funcionan porque no lo estamos haciendo conforme a cómo nos dice la palabra del Señor, que es nuestra única regla de fe y conducta? Y veamos. Y en primer lugar, así como veamos las características que debe tener el líder del grupo y los hermanos que desempeñan el trabajo a la luz de la Biblia. En primer lugar, el líder del grupo y los hermanos que desempeñan el trabajo deben tener salud espiritual. En segundo lugar, el líder del grupo y los hermanos que desempeñan el trabajo no deben practicar el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado en el líder cristiano afecta su vida, su familia y su ministerio. El pecado en el líder cristiano afecta al pueblo de Dios. El pecado en un cristiano afecta la visión del grupo y el pecado en la directiva de un grupo afecta o de una iglesia interrumpe el plan y las promesas de Dios. Y vamos a ver a la luz de la Biblia cada uno de estos puntos que hemos mencionado. Vamos a verlo a la luz de la Biblia, mis amados hermanos. Y el primer punto que decíamos, el líder del grupo y los hermanos que desempeñan el trabajo deben tener salud espiritual. Y usted se hará la pregunta, ¿qué significa salud espiritual? Pues salud espiritual no es más que una buena relación con Dios y con las demás personas. Y una depende de la otra. Si usted tiene una buena relación con Dios, puede tener una buena relación con las demás personas. Por el contrario, si usted no tiene una buena relación con las demás personas, no puede tener una buena relación con Dios. Y si no tiene una buena relación con Dios, es muy difícil tener una excelente relación con las demás personas. Y la Biblia nos habla claro acerca de este punto. Si vamos a 1 de Samuel, capítulo 1, versículos 10 y 18, dice así la palabra del Señor. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Y estamos en presencia de Ana, una mujer que al principio no tenía salud espiritual. Muchos conocemos la historia de Ana como era esposa de Elcana, un hombre que tenía dos mujeres. Ella se llamaba Ana y la otra se llamaba Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Pero aparte de que Ana no tenía hijos, Penina, su rival, la irritaba, le amargaba a tal punto de que ella se sentía muy triste y no comía. Es decir, que la Biblia muestra que Ana no tenía salud espiritual. Hasta que un día, en una de las veces que ella iba al templo con toda la familia, que Elcana la llevaba, toda la familia al templo a adorar a Dios, dice que ella se arrodilló, se postró allí en el templo y estaba de sacerdote en aquellos tiempos Elí, y dice que se postró delante del Señor y comenzó a orar, que solamente abría sus labios, ni siquiera oraba. Dice la Biblia, con amargura de alma ella oró y lloró abundantemente. Mis amados hermanos, y es que cuando no hay salud espiritual, hay amargura en el corazón, hay tristeza en el corazón y es muy difícil que Dios obre en un corazón lleno de amargura y lleno de tristeza. Alguien dijo que ninguna persona herida puede formar parte en un ministerio porque puede servir de piedra de tropiezo a los demás.
Y realmente Ana se dio cuenta, parece que talmente parece que Ana se dio cuenta que ella no estaba prosperando, que sus oraciones no eran contestadas, y decidió orar al Señor con amargura de alma y llorar abundantemente delante de la presencia del Señor. Y dice que a pesar de que el sacerdote Elí pensó que ella estaba ebria, que estaba borracha, pero le dijo, bueno, que el Señor te conceda lo que tú le has pedido. Y ella dijo, halle tu sierva delante de tus ojos. Dice la Biblia que se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Saben, mis amados hermanos, que desde el mismo momento que Ana oró al Señor, derramó todo lo que ella tenía delante del Señor, ella fue sana espiritualmente. Entonces fue que Dios le concedió aquella petición que ella tenía en su corazón de tener un hijo. Y el Señor no solamente le concedió la petición tan linda que ella tenía delante del Señor de tener un hijo, sino que el Señor le concedió un hijo con características tan extraordinarias que Samuel llegó a ser el último de los jueces y el primero de los grandes profetas de Israel. ¿Saben de dónde salió Samuel? De una mujer atribulada de espíritu, de una mujer que no tenía salud espiritual, pero de una mujer que derramó su alma delante del Señor, derramó su corazón y fue sana desde aquel mismo momento. Es decir, que el líder del grupo y los hermanos que desempeñan el trabajo deben tener salud espiritual para que sus oraciones sean contestadas. Si seguimos en Primera de Samuel capítulo 16 versículo 14, dice que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y muchos conocemos la historia de Saúl, como cuando él no destruyó todo lo que Dios le dijo que destruyera, dijo que destruyera a Amalek y todo lo que era de aquella zona, todo lo que era de Amalek. Saúl no lo hizo así. Dice que perdonó al rey de Amalek y lo mejor de sus ovejas y cuántas cosas perdonó, y no destruyó todo lo que el Señor le dijo que destruyera. Y es por eso que el Espíritu de Dios se apartó de Saúl y vino amargura dentro de su corazón. Ya Saúl no tenía salud espiritual, por lo que se convirtió en un perseguidor de David. Y Dios le dijo a David, es decir, Dios ungió a David por rey en lugar de Saúl. Y Saúl sintió celos por David y se convirtió en un perseguidor de David al punto de que quería quitarle la vida. Dice la Biblia también en el capítulo 19 de Primera de Samuel, habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos los siervos para que matasen a David, pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Es decir, el deseo que Saúl tenía en su corazón era de matar a David. ¿Por qué? Porque tenía amargura en su corazón, porque no tenía salud espiritual. Y sabes que por esta causa Saúl no tuvo éxito en su ministerio y tristemente tuvo una horrenda muerte, que el mismo día murieron él y sus hijos y finalmente fue quemado. Cuántas cosas le sucedieron a Saúl simplemente porque no tuvo salud espiritual. Sin embargo, a diferencia de David, cuando David pecaba con Dios, él adoraba al Señor y tenía un corazón conforme al corazón de Dios, dice la Biblia. Por eso el ministerio de David fue un ministerio de éxito, a pesar de tantas dificultades que tuvo en su ministerio. Por otra parte, mis amados hermanos, otra característica que debe tener el líder del grupo, los hermanos que desempeñan el trabajo a la luz de la Biblia. En segundo lugar, el líder del grupo, los hermanos que desempeñan el trabajo, no deben practicar el pecado. Es decir, dice en Primera de Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no puede practicar el pecado el líder cristiano? Porque el pecado en el líder cristiano afecta su vida y su familia. Y si vamos allí a 2 de Samuel capítulo 11, versículos 1 al 27, nos damos cuenta cuando David pecó con Betsabé. ¿Se recuerdan, mis amados hermanos? ¿Qué sucedió cuando él cometió aquel pecado tan horrendo? Se le multiplicaron los pecados a David, es decir, cayó en pecado de adulterio, de homicidio, de fornicación. ¿Por qué? Porque Betsabé era una mujer casada. ¿Y qué sucedió con la familia de David?
Él incluso hasta mató o mandó a matar a Urías, que era el esposo de Betsabé. Por eso se convirtió también en un pecado de homicidio, mis amados hermanos. Entonces, ¿qué sucedió con la familia de David a partir de aquel momento? La familia de David se convirtió en un desastre. Tristemente, la familia de David se convirtió en un desastre. Él era el líder, el rey de Israel. Se descuidó de su vida espiritual, se descuidó de la guerra. Dice que cuando los reyes iban a la guerra, él se quedó en su casa. Anteriormente, cuando él estaba siendo perseguido por Saúl, él iba a todas las guerras y tenía un ejército numeroso, y él iba a todas las batallas y vencía y ganaba. Pero después que tuvo la victoria, mejor dicho, después que Saúl murió, que él ocupó el trono, se descuidó de la guerra y se quedó en su casa. Y es por eso que cometió este tan grave pecado con Betsabé, al punto de que mandó a matar a Urías, el esposo de Betsabé. ¿Y sabes lo que sucedió? Que su familia se convirtió en un desastre. ¿Por qué? Porque Amnón violó a Tamar. Ambos eran hijos de David. Amnón violó a Tamar, su hermana, y los dos eran hijos de David, de diferentes madres. Por otra parte, Absalón durmió con las concubinas de David, a vista de toda la congregación, de todas las personas. Y esto fue grave en Israel, dice la Biblia. Y Seba, hijo de Bicri, se sublevó y quiso quitarle el reino, según dice Samuel, capítulo 20 de Samuel. Mis amados hermanos, la familia de David fue un desastre cuando él pecó. Por tanto, el pecado en el líder cristiano afecta al pueblo de Dios, afecta su vida y su familia y su ministerio también. Por tanto, el líder del grupo y los hermanos que desempeñan el trabajo no deben practicar el pecado. Por otra parte, el pecado en el líder cristiano afecta al pueblo de Dios. Si vamos allí a Primera de Crónicas, capítulo 21, versículos del 1 al 17, nos damos cuenta cómo David censó al pueblo. ¿Y qué sucedió? ¿Por qué Dios no quería que censara al pueblo? Porque ya Dios le había dicho a Abraham, cuando Dios se reveló a Abraham, Dios le había dicho a Abraham, ¿te das cuenta? Mira las estrellas del cielo a ver si las puede contar, así será tu descendencia. ¿Y qué sucedió? Cuando David se vio que él tenía mucho pueblo, que había muchas personas que le seguían, le dijo a Joab, censa el pueblo. Y esto fue un pecado muy grave delante del Señor. ¿Y qué sucedió, mis amados hermanos? Dice la Biblia que el Señor envió la muerte, envió la peste sobre Israel y murieron una gran cantidad de personas. Y en este caso no fue afectada la familia de David, pero sí fue afectado el pueblo que él dirigía. Por tanto, el líder del grupo y los hermanos que desempeñan el trabajo no pueden practicar el pecado, porque el pecado en el líder cristiano afecta el pueblo de Dios. Tal vez tu pecado no afecta a las personas porque mueren físicamente. Tal vez tú estás cometiendo un pecado que las personas no están muriendo físicamente, pero sí pueden morir espiritualmente. Mejor que te mantengas haciendo la voluntad de Dios para que el ministerio crezca y avance. Porque a pesar de que hoy en día las personas tal vez no mueren físicamente, porque Dios tiene misericordia de su pueblo, tiene misericordia de nosotros, pero pueda que las personas mueran espiritualmente y se apartan de la iglesia y hacen cosas horrendas, muchas veces por el orgullo del líder, por la arrogancia del líder o por pecados que aparentemente son tan sencillos, pero son tan horrendos delante de la presencia del Señor. Y continuamos con el otro punto. El líder del grupo y los hermanos que desempeñan el trabajo no deben practicar el pecado, porque el pecado en un cristiano afecta la visión del grupo. Y si vamos allí en Josué capítulo 7, versículos del 1 al 25, nos damos cuenta cómo el pueblo de Israel, cuando andaba con Josué, que ya iban a conquistar a Canaán. Recuerden que la primera tierra que conquistaron fue Jericó, pero cuando les tocaba conquistar la tierra siguiente, que era Ai, hubo problema. El pueblo fracasó en ese intento de conquistar a Ai. ¿Y por qué? ¿Saben por qué, mi amado hermano? El Señor le dijo a Josué, reúna al pueblo. Y cuando se dieron cuenta, era que Acán había cometido pecado.
¿Qué sucedió cuando ellos fueron a conquistar a Jericó? Dios le dijo, no tomes del anatema. El oro y la plata son apartados para Jehová, pero no tomes del anatema ni nada de lo que hay allí. Todo lo que hay allí será quemado, será destruido. ¿Y qué sucedió, mi hermano? Que Acán tomó, dice la Biblia, que un manto babilónico muy lindo. Él después lo confesó. Tomó un manto babilónico y sustrajo un lingote de oro y todo lo que él codició lo sustrajo y lo escondió. ¿Y qué sucedió? Él estaba en pecado. Él no era líder en aquel momento. Era un miembro del grupo, un miembro de aquel grupo de hombres que iban a conquistar a Ai, de aquel hombre que iban a la batalla. Él era un miembro de ese grupo, mis amados hermanos, y el grupo no pudo conquistar la tierra, no pudo lograr la visión que tenían de conquistar aquella tierra de Ai, porque había un miembro del grupo que estaba en pecado, el pecado de la codicia y el pecado de desobediencia, porque no obedeció lo que Dios le había dicho que obedeciera, que no tocara el anatema de aquella tierra de Jericó que acababan de conquistar. Tal vez tu pecado es, no tienes que conquistar en estos momentos con espada, ni con ejército, ni con armas como en aquellos tiempos, pero hay muchas cosas que conquistar. Tal vez está el vecino que debes conquistar porque tienes que ganarlo para Cristo, o tienes a la familia porque debes conquistarla para Cristo, o tal vez tu hijo, tu familia. Es necesario conquistarla para Cristo. Tal vez te ha trazado la meta de ganar a un barrio para Cristo, pero por el pecado que hay, por eso que hay, es difícil conquistarlo. Dios quiere que el líder del grupo y los hermanos que desempeñan el trabajo no practiquen el pecado porque afecta la visión del grupo. Pero en este caso, tal vez hay muchos niños en tu iglesia que han sido presentados en el templo y es necesario, o tú quieres conquistar a sus padres y su familia. Dios quiere que te mantengas viviendo una vida íntegra con el Señor para que puedas conquistar la visión que tienes de ganar a esa familia para Cristo. El pecado en un cristiano afecta la visión del grupo. Por tanto, es necesario que te mantengas haciendo la voluntad de Dios para que toda visión que el Señor ponga en tu corazón puedas lograrla en el nombre de Jesús. Y por último, el pecado en la directiva de un grupo o de la iglesia interrumpe el plan y las promesas de Dios. Y si vamos allá a Malaquía, nos damos cuenta, mis amados hermanos, cómo después que Esdras y Nehemías habían ya reconstruido el templo y aparentemente todo estaba bien, habían problemas entre los sacerdotes porque no se estaban dando las ofrendas para los levitas y los levitas eran desatendidos, y cuando se sacrificaban los animales en el templo, recuerden que una parte de esos animales se comía allí en el templo, también le ofrecían, y en aquel templo estaban ofreciendo a Dios animal cojo, ciego, con defecto, como nos dice el capítulo 1 de Malaquías. Y por último dice el capítulo 10 de Malaquías, mejor dicho, en el capítulo 3:10 de Malaquías, que el pueblo no le estaba dando a Dios las ofrendas. ¿Y qué sucedió con esto, mis amados hermanos? Que en aquellos tiempos ellos querían que las promesas que los profetas le habían dicho de parte de Dios se cumplieran, y el ministerio no estaba avanzando y las promesas no se cumplían, y en tiempos de Malaquía el pueblo estaba viendo que las promesas que le había hecho Ageo y Zacarías, que eran los profetas de aquellos tiempos, no se estaban cumpliendo, mis hermanos. Y precisamente era porque ellos le estaban faltando a Dios en sus diezmos, en sus ofrendas, y le estaban ofreciendo a Dios animales con defectos, animales ciegos, animales cojos, animales enfermos, y la mesa de Dios era despreciable. No se podía comer lo que se ofrecía en el templo, pero tampoco los levitas podían ser sustentados porque el pueblo no entregaba las ofrendas que Dios exigía que le entregara para sustento de los levitas. Y es cuando Dios le dice allá en el capítulo 3, a partir del versículo 8,
ustedes, la nación toda, me han robado. Por tanto, traigan todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y pruébenme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y enviaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Pero más que esto, reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra. Por tanto, mis amados hermanos, es muy importante que la directiva se mantenga ofrendando a Dios y siempre dándole a Dios lo mejor. En estos tiempos tú no tienes que ofrecerle un animal para que se coma en el templo, pero sí Dios te exige que le ofrezcas a Dios lo mejor de tu tiempo íntimo con Él, lo mejor de tu tiempo de oración, lo mejor de la lectura de la Biblia, para que estés preparada para cuando vayas a visitar a la familia de los niños que se presentan en el templo, para que puedas predicarle una palabra sana, una palabra edificante, una palabra que los convenza de convertirse a Cristo como su Salvador personal. Dios quiere que le ofrezca lo mejor de la visitación, de la atención a los niños que se presentan en el templo. Dios quiere que ofrendes a Él lo mejor de ti, para que el objetivo de ganar a los niños y las familias que se presentan en el templo se pueda cumplir, porque verdaderamente tú cumplas o reúnas estas características con las características que debe tener el líder del grupo y los hermanos que desempeñan el trabajo a la luz de la Biblia. Recuerda, el líder del grupo y los hermanos que desempeñan el trabajo deben tener salud espiritual. El líder del grupo y los hermanos que desempeñan el trabajo no deben practicar el pecado, porque el pecado en el líder cristiano afecta su vida, su familia y su ministerio. El pecado en el líder cristiano afecta al pueblo de Dios. El pecado en un cristiano afecta la visión del grupo. El pecado en la directiva de un grupo o una iglesia interrumpe el plan y las promesas de Dios. Que el Señor te bendiga y puedas ofrendarle a Dios lo mejor de tu vida en este ministerio con los niños, para que puedas conquistar a muchos niños y muchas familias para Cristo, porque verdaderamente le dediques no solamente la atención a los niños, sino ese tiempo que Dios demanda de ti para que tengas un ministerio exitoso en tu iglesia. Que el Señor te bendiga.